Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, de BOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.
La Comisión de Divulgación de la Profesión Contable trabaja para usted. Somos una comisión con el propósito de proyectar al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y a sus agremiados hacia nuestras comunidades, incentivando la importancia de nuestra profesión hacia las pymes, cámaras de industria, asociaciones, juntas de educación, cooperativas, todas las personas con actividad lucrativa y la ciudadanía en general. Los invitamos a ser parte del proyecto de alfabetización de la lectura e interpretación de los estados financieros y así promover la importancia de tener un contador privado incorporado en cada negocio. Sea parte de nuestros capacitadores ad honorem y juntos podamos crear la cultura para que el contador privado incorporado sea un asesor de confianza y un aliado para el desarrollo de su empresa. Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho cariño y mucho esfuerzo para que ustedes puedan compartir con nosotros de forma amena temas importantes de nuestro gremio profesional. Hoy estamos muy contentos de recibir por acá al señor Carlos Jiménez Araya, quien es experto en todo el sector cooperativista, tiene 40 años dedicados a este sector. Además de eso, es ingeniero informático y está en el Comité de Vigilancia de la Cooperativa Nacional de Vendedores de Lotería. Don Carlos, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, don Kevin. Realmente me siento muy alegre de que usted me haya invitado a este espacio informativo tan importante para todos los contadores privados y en público en general. Muchísimas gracias por venir al Colegio de Contadores. Es un gusto recibirlo y por supuesto que comparta con todos los contadores y también público en general lo importante de la dinámica cooperativista en Costa Rica, que de hecho vamos a empezar por preguntarle a su persona para que los contadores y los que desean meterse en este mundo tan bonito del cooperativismo, cuáles son los principios en los cuales se basa el cooperativismo, tipos de cooperativa que nosotros los contadores y los administrativos en general deban conocer. Claro que sí, don Kevin. En realidad las cooperativas son organizaciones de personas que se unen para satisfacer una necesidad. Son sin fines de lucro, porque lo primordial aquí es el servicio, dar un buen servicio al menor costo posible. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que la función principal de ellos es que las personas en un momento determinado optan por reunirse para buscar soluciones a una problemática que tengan o una necesidad. Más que todo en este sentido es que las cooperativas se forman. Un ejemplo que yo podría dar que me parece muy simpático e importante a la vez, que hace poquito lo leí, es que hubo en 1956 una cooperativa, se formó una cooperativa de vivienda, que fueron 20 personas de clase media que efectivamente querían tener una finca de recreo, una finca de esparcimiento, y entonces optaron por crear una cooperativa, 20 personas. Al final, en 1957, compraron la finca y efectivamente el proyecto se hizo realidad. Se llama Cooperativa Las Cabañas. Cooperativa Las Cabañas. Sí, está ubicada en Santana. Resulta que después de tantos años están todavía la cooperativa presente y con una administración eficiente en cuanto a lo que es, digamos, mantenimiento, ordenato, vigilancia, seguridad, etcétera, de todo el proyecto habitacional. Eso es un ejemplo claro de lo que puede hacer una cooperativa cuando un grupo de personas voluntariamente unen esfuerzos para crear una cooperativa y satisfacer su necesidad primordial. Sí, en ese caso me imagino yo que se necesitan personas visionarias con carácter de liderazgo que puedan lograr convencer a las demás personas para hacer un proyecto tan bonito como ese que usted acaba de mencionar. Sí,
Exactamente. Lo importante aquí es el compromiso que las personas adquieren a la hora de formar una cooperativa. Porque una cooperativa es una empresa y como tal se debe manejar eficientemente para lograr sus objetivos y que sea, digamos, duradera durante el tiempo. Precisamente por eso es que se requiere un liderazgo en las personas. Y las cooperativas, la estructura de las cooperativas permiten eso. ¿Por qué razón? Porque están organizadas de tal forma que los mismos asociados son los que se encargan de administrarla. ¿En qué forma? Bueno, hay una ley de asociaciones cooperativas, la 4179, que es la que dicta las pautas a seguir, y en ella se establece que hay una asamblea general, que es el organismo supremo de las cooperativas, y a su vez los asociados en esa asamblea nombran a los cuerpos directivos necesarios para que gobiernen a la cooperativa. De esa forma, con esa estructura, las cooperativas efectivamente pueden lograr administrarla adecuadamente. Bueno, estimados colegiados, como ustedes pueden ver en esta última intervención de don Carlos, tenemos una ley de cooperativas y esa ley es la 4179. 4179. Ley de asociaciones cooperativas. Ley de asociaciones cooperativas. Si usted está involucrado o quiere involucrarse en el cooperativismo, definitivamente tiene que empaparse esta ley, don Carlos. Por supuesto, ahí están todas las normativas presentes. Además de la ley, obviamente cada cooperativa establece un estatuto social. El estatuto social es más específico de los objetivos y de las funciones de cada cooperativa. Es como interno. Eso. Es algo interno que una asamblea tiene que aprobarla y rigen obviamente la normativa interna de la cooperativa. Entonces vamos a ver, las cooperativas tienen una asamblea general que son todos los miembros. Esa asamblea se reúne y pueden ellos decidir quién va a ser no se llama junta directiva, se le llama consejo, ¿verdad? Sí, en las cooperativas se llama consejo de administración. Consejo de administración. También la ley establece que se debe nombrar un comité de vigilancia y un comité de educación. Otras cooperativas tienen otros comités definidos en sus estatutos. Que deseen agregar. Que deseen agregar. Esos son que usted desea agregar, pero sí tiene que tener entonces un comité de vigilancia y un comité de educación. Todas las cooperativas tienen que tener eso. Exactamente, sí señor. Incluso esta de Santa Ana que se dedicaba a cabañas. Sí, por también. supuesto, la ley 4179 establece esos organismos de funcionamiento en cada empresa cooperativa. Don Carlos, hay varios tipos de cooperativas. Yo he visto que hay cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de leche, como aquella empresa grandísima, ¿verdad? Bueno, no leche, que vende helados y todo. Cuéntenos un poquito en realidad sobre eso. Eso es muy importante, don Kevin. Las cooperativas están presentes en todos los sectores productivos del país. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de pesca, estamos hablando de transporte, estamos hablando de salud, estamos hablando de ahorro y crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner varios ejemplos. Está la cooperativa de productores de leche, Dos Pinos, que actualmente tienen más de 1.400 productores de leche afiliados, que son la mayoría de ellos, más de un 90% son de fincas pequeñas y medianas. También tenemos la cooperativa Copesa, que es industrial, que es líder a nivel centroamericano y Caribe en mantenimiento de aviones. De aviones, correcto. Ellos generan más de 800 empleos. Mira, y es una cooperativa, sí es cierto, y ellos son la mano de obra de mantenimiento de los aviones. Sí, especializada, es una cooperativa especializada en mantenimiento de aviones que le dan a la mayoría de aviones de Estados Unidos, de Holanda y otros países. Y tienen una proyección para los próximos años de crecer. Y se ha mantenido durante muchos años. También está en el sector salud, hay 4 cooperativas de salud que administran más de 100 EBAIS de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en zonas de más pobladas. También está Cope Victoria, que próximamente va a cumplir 80 años, es la cooperativa agrícola o cooperativa en general de más antigüedad. La primera que se formó en Costa Rica y efectivamente se ha mantenido durante el tiempo y ha diversificado
sus servicios. Inició con café y azúcar y ahora tiene una infinidad de servicios adicionales. Esos son ejemplos claros de que efectivamente las cooperativas están en todos los sectores. Otra cooperativa muy buena, muy grande, es de ahorro y crédito, Copenhague, que tiene más de 200.000 afiliados. Entonces hay cooperativas muy grandes, cooperativas pequeñitas y así sucesivamente. Hay de todo. Qué interesante el tour, por así decirlo, o la guía que nos dio don Carlos, porque mencionó una cooperativa de mantenimiento o reparación, llamémosle, no sé, de aviones. Copenhague, que es ahorro y crédito. La Dos Pinos, que es productores de leche. Cope Victoria, agricultura y industria también. Industria. Salud, las que administran EVAIS. Entonces, eso lo que me está diciendo a mí es que no hay techo, por así decirlo. Sí, no hay techo. Se puede hacer cooperativas de cualquier índole, de acuerdo a las necesidades que el grupo de personas se unieron para formarla. Sí, hay cooperativas, yo estuve también viendo, muy pequeñas y muy familiares, que lo que querían tal vez era, entre todos, comprar una cabina para ellos tener un centro ahí para irse y todo, o también de ahorro y crédito muy pequeñas, pero también las hay. Sí, correcto, hay cooperativas. La ley establece que se requieren 20 personas que se unan para formar la cooperativa. Qué bueno, 20 personas. 20 personas. En autogestión son 12, pero son 20 personas que se requieren y efectivamente para su creación se requiere hacer un estudio de factibilidad. Recordemos que las cooperativas son empresas a su vez, si bien es cierto son sin fines de lucro, pero obviamente tienen que tener toda la normativa contable, administrativa, financiera, aplicable a cualquier empresa. Entonces, por lo tanto, inicialmente se requiere hacer un estudio de factibilidad, la cual generalmente la realiza técnicos en la materia, y posteriormente tiene que ser llevado a ese estudio, si efectivamente los resultados son favorables, se lleva al Infocop para que le dé el visto bueno. Se tiene que hacer una asamblea constituyente, que son la primera asamblea que se realiza con las personas que quieren formar la cooperativa. Se tienen que aprobar los estatutos de la misma. Si todo eso está en regla, posteriormente se pasa al Ministerio, al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, que en definitiva son los encargados de inscribir a las cooperativas. Qué interesante eso, porque entonces ya que don Carlos nos dio una guía de cómo formar una cooperativa y los estatutos y llevarla al Infocop y todo lo que usted acaba de mencionar, y ya tenemos las 20 personas, porque tenemos un objetivo, ahorro y crédito o el que sea, y ya estamos listos. La consulta sería, cada uno de nosotros mensualmente tenemos que aportar un dinero. Efectivamente, las cooperativas para que se formen tienen que aportar un 25% de capital social de acuerdo al proyecto que se vaya a crear, ¿verdad? Tiene que haber un aporte inicial. Tiene que haber un aporte inicial. Sí, eso es indispensable en toda cooperativa. De las mínimos 20 personas, digamos. Sí, todos los asociados, las que inician y las que se incorporen posteriormente, tienen que hacer un aporte de capital social. Ya en los estatutos de cada cooperativa se establecerá dichos montos y la regulación al respecto. Pero ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, pero efectivamente sí tiene que haber aporte de capital social. Como le dije anteriormente, es una empresa y como tanto se requiere capital para poder funcionar. Y después de eso, mensualmente, los que estemos agremiados, mensualmente tenemos que aportar. Sí, exactamente. Al ser asociado uno acepta las condiciones regulatorias de la cooperativa y por lo tanto sí es exigido mensualmente hacer ese aporte de capital. ¿Y ese monto mensual varía de cooperativa en cooperativa? Eso varía, depende de cada cooperativa. No hay un monto establecido. No hay un monto establecido. Dependiendo de los objetivos que tengamos. Correcto. Bueno, ahora que ya vimos cómo se forma una cooperativa, los principios de la cooperativa y todo, ¿qué le parece si vemos aspectos importantes que debería tener toda contabilidad de cualquier cooperativa? Es decir, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué es indispensable tener en la contabilidad? Porque sabemos que la contabilidad es un instrumento de rendición de cuentas. Y hemos visto cooperativas muy exitosas
pero también han habido cooperativas que lamentablemente no han sido tan exitosas. Entonces probablemente uno de los aspectos importantes es tener una contabilidad muy sana, don Carlos, muy transparente. Sí, efectivamente, Kevin. Lo he reiterado varias veces, es una empresa y como tal se debe de administrar adecuadamente. Por supuesto que la contabilidad es indispensable. Hay cooperativas que efectivamente se exige la normativa de que a ciertos días tiene que estar la contabilidad lista. Hay cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la SUGEF, donde tienen que aplicar todas las normativas que la SUGEF dicta, y entonces no se pueden salir de ahí. Igualmente las demás cooperativas son supervisadas por el INFOCOP, que es el Instituto de Fomento Cooperativo, que es el encargado de promover las cooperativas, darle financiamiento y fiscalizarlas. Entonces no es que se cree una cooperativa y ya, y hagamos lo que queramos, no, hay normativas que se tienen que aplicar, y en eso está la parte contable, financiera. Es una contabilidad como debe ser, eficiente, detallada, que esté mantener al día, que los sistemas contables que sean adecuados, con todos los principios contables aplicables. Y efectivamente, digamos ahí, para poner un ejemplo, la cuenta de capital se tiene que mantener al día, cuadrada. Bien cuidadita. Bien cuidadita. Si la cooperativa da préstamos, los préstamos, el cálculo de intereses, si brindan servicios adicionales de cualquier índole, igualmente, tienen que llevar los auxiliares respectivos, etcétera, etcétera. Y muchas cooperativas en sus estatutos se establecen que los estados financieros tienen que ser auditados por un contador externo, una auditoría externa. Entonces eso reafirma más aún que las cosas tienen que llevarse adecuadamente. Sí, ahora que usted menciona eso, que obviamente es un trabajo que realizan los contadores públicos, yo siento que es muy importante que haya un ente externo que esté revisando esos estados financieros para promover la transparencia, para promover credibilidad, y además de eso también para evitar las ¿cómo se llama? Las zonas de confort que a veces entran las personas, ¿verdad? Consulta, ¿es obligación que estén los estados financieros auditados? No, cada cooperativa en sus estatutos establece esa obligación, si lo hace o no. También es importante que las cooperativas haya un comité de vigilancia, que una de las funciones de ellos es vigilar efectivamente que los estados financieros, que la información financiera esté llevada adecuadamente. Eso es una labor, para eso se crea el comité de vigilancia, y que también las resoluciones o los acuerdos tomados por el Consejo de Administración estén de acuerdo a las normativas aplicables. Entonces también es una parte importante de que tiene que haber supervisión y fiscalización de parte de un organismo como el comité de vigilancia de cada cooperativa. Sí, muy bien. Entonces, aunque vemos que no está obligado por ley a que los estados financieros estén auditados, creemos que como se manejan fondos de muchas personas, sí es una inversión que se auditen los estados financieros, ¿verdad? Para efectos de que sería lo más recomendable, aunque no esté obligados, pero sí es lo más recomendable que se hagan, porque es la forma de determinar realmente en la parte contable de que haya una razonabilidad de que los estados financieros se están haciendo adecuadamente. Sí, volviendo a la parte contable, entonces, usted mencionó varios tipos de cooperativas. Entonces, por ejemplo, una de ahorro y crédito, la contabilidad tiene que ser capaz de llevar por persona el préstamo que se tiene, que se pueda tirar un estado de cuenta, que la persona que se le prestó el dinero pueda pedir un estado de cuenta y lo reciba y pueda revisarlo. Sí, claro, en las cooperativas de crédito hay algo muy importante. Por cada crédito tiene que haber un expediente de las operaciones. Y no solo se registran de que efectivamente los intereses adecuadamente o que los saldos que se emitan estados de cuenta o recibos cuando cancelen, sino también es todo un proceso de evaluar al deudor si efectivamente tiene capacidad de pago o no la tiene,
Si se da un crédito de vivienda, hacer el avalúo correspondiente de un profesional en el campo. O sea, es todo una digamos, una supervisión de todo el proceso de créditos, donde se involucran varias personas de análisis. Tiene que haber un analista de crédito, tiene que haber entidades de aprobación, y a veces lo aprueba una comisión de crédito, a veces lo aprueba la gerencia, o a veces lo aprueba el departamento de crédito, o a veces lo aprueba el consejo de administración. Entonces, hay instancias de aprobación, pero todo eso tiene que estar regulado dentro de la misma cooperativa. Y dependiendo de qué tan grande es la cooperativa, dependiendo ¿verdad? de qué tamaño, dependiendo de los montos de los créditos, dependiendo de las garantías, pero todo eso tiene que estar regulado y normalizado. Bueno, estamos en la voz del contador privado, agradeciéndole a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Estamos hablando de aspectos importantes del cooperativismo en Costa Rica, aquí con el ingeniero Carlos Jiménez Araya. Don Carlos, ese comité de crédito, si existiese, ese comité es formado por los mismos miembros que quieran ser parte de eso. Generalmente en las cooperativas de ahorro y crédito se crea una comisión de crédito. Comisión de crédito. Comisión de crédito nombrada por la asamblea. Si no es así, la institución crea a través del consejo de administración una comisión de crédito para evaluar los mismos, o también a través de la gerencia. Hay diferentes formas de crearlo, pero sí alguien tiene que analizar, evaluar y dictaminar si el crédito se da o no se da. Puede ser una persona, puede ser una comisión, entonces, pero sí, obviamente no se pueden dar al azar, porque a mí me gustó, no, y también aplicando la normativa que corresponda. Sí, que cada cooperativa debería tener su propio reglamento de ahorro y crédito. Sí, reglamento de crédito. Y después en la contabilidad, bueno, hay muchos aspectos, pero tenemos otro aspecto importante, que es, si yo estoy aportando todos los meses, también que yo tenga el derecho de saber cuánto he aportado. Por supuesto, los estados de cuentas es fundamentales. Todos los asociados tienen el derecho, más que son los propietarios de la cooperativa. Recordemos que en las cooperativas no es una empresa mercantil, comercial, donde el valor que tiene es, digamos, que son acciones, y que tiene más acciones es el que tiene el poder, digámoslo así. En las cooperativas no funciona así. Cada asociado es dueño de la institución, y por lo tanto merece que se le dé detalladamente todos los estados de cuenta de sus ahorros, de sus préstamos, de sus operaciones, de todas las actividades que haya realizado dentro de la institución, y por lo tanto es indispensable que haya mecanismos y sistemas adecuados que le permitan al asociado saber en cualquier momento su situación económica dentro de la institución. Entonces, para los cooperativistas que nos están viendo, sí es recomendable decirles, si usted está en una cooperativa, de vez en cuando solicite un estado de cuenta. Claro. Para ver cómo está. Y tiene todo el derecho de pedirla. Tiene todo el derecho. No solo, los asociados no tienen solo el derecho de pedir su estado de cuenta, sino información general de la empresa, porque es codueño. Va más allá todavía. Y la cooperativa está en la obligación de periódicamente informar cómo va la empresa, cómo va la cooperativa. Entonces, es importante lo que acabamos de decir, de que no solo la parte personal, sino la información general de toda la empresa. Sí, yo tengo dos anécdotas. Cuando yo estaba carajillo, por allá de los años 80, mi mamá, ahora que viene el Día de las Madres, muy bonito fue, ella me enseñó mucho a ahorrar. Y resulta que la primera cuentilla de ahorros que me abrió fue en Cope Santa Rosa, famosa Cope Santa Rosa. En esos entonces a uno le dan una libretilla, ella me la forró en plástico, con una bolsa, ¿verdad? En esos entonces uno forraba los cuadernos y todo con una bolsa de plástico, con cinta scotch. Y entonces uno iba a la cooperativa y llevaba ahí, yo no sé, seguro 20 colones o lo que sea. Y entonces el cajero le recibía la libreta, escribía cuánto depositaba, el saldo, lo firmaba, y ahí uno llevaba su estado de cuenta, por así decirlo. Digo, igual se le perdiera a uno la libreta, ¿verdad? Pero sí, eso fue en Cope Santa Rosa.
Y después otra anécdota es que hubo en algún momento una cooperativa de contadores. Si usted nos está escuchando y viendo y usted se acuerda de esa cooperativa, ojalá pueda poner ahí abajo en los comentarios si usted participó de esa cooperativa o qué recuerda de esa cooperativa. Pero bueno, son esos dos eventos que quería ahorita comentarle. Bueno, ya que hemos hablado aspectos importantes de la contabilidad, bueno, muy pocos, porque en realidad una contabilidad cooperativista debe ser bien elaborada, ¿verdad? Y lleva su toque. Me gustaría que habláramos de cómo llegamos a los excedentes, cómo se calcula, porque entiendo que los cooperativistas año con año pueden recibir excedentes. Sí, las no cooperativas... No solo los servicios reciben, sino que al final pueden recibir excedentes. Sí, las cooperativas son sin fines de lucro. Eso no quiere decir que no sean rentables, o no quiere decir que al final del periodo, si efectivamente hay un sobrante entre los ingresos y los gastos, lo que sobra se llama excedentes. Y ese excedente, ¿a quiénes les pertenecen? A los asociados, a todos los asociados. Entonces la ley establece que son de los asociados, como tal. Eso que usted dijo me gustó. Las cooperativas son sin fines de lucro, pero eso no quiere decir que no sean rentables. Ajá. No, hay que buscar, el primer principio de las cooperativas es dar el mejor servicio al menor costo. Pero eso no quiere decir que no puedan tener excedentes. Obviamente se requiere, el objetivo principal es buscar las dos alternativas. Una es dar los mejores servicios y al mismo tiempo que al final del periodo se logre un excedente. Y ese excedente debe de ser distribuido entre todos los asociados. Ahora, la asamblea, como es soberana, es la que decide si se distribuye o no los excedentes, porque se pueden capitalizar. Una asamblea puede decir, no lo vamos a distribuir, vamos a meterlo a capital social, y eso por ley es permitido. Pues si se distribuye, entonces hay dos parámetros para distribuirlos. Uno es con base al capital social, al aporte que las personas han realizado en la cooperativa, y otra es tomando en cuenta las operaciones que ha realizado dicha persona con la cooperativa. Entonces, ejemplo, si una cooperativa ahorra crédito, las operaciones podrían ser los créditos que se le hayan otorgado. Y esos dos parámetros son los que a la hora de hacer el cálculo del excedente se toman en cuenta. Pero una consulta, ¿se toman en cuenta los dos o uno de los dos? Puede ser los dos o uno de los dos, porque la ley establece que el capital social podrá recibir dividendos con cargo al excedente. Y también por otro lado dice que el excedente podrá ser distribuido de acuerdo a las operaciones que realice cada asociado con la cooperativa. Entonces, muchas cooperativas lo hacen mixto, otros puede hacer que lo hagan únicamente con el capital, pero efectivamente esos son los dos factores a la hora de distribuir los excedentes. Y eso es una forma equitativa, en el sentido de que el que va a recibir más, el que más operaciones ha hecho con la empresa, o el que más capital tenga. Entonces es una forma justa, equitativa de distribuir los excedentes. Algo muy importante que se ha hablado, es un tema que ha salido mucho, es de que las cooperativas son exentas del impuesto a la renta. Efectivamente son exentas del impuesto a la renta, pero los excedentes de las cooperativas no son exentas. Hay que deducirles un 10%, la cooperativa tiene la obligación de deducirles un 10% de los excedentes que va a recibir cada asociado como impuesto a la renta y entregarlos al fisco. Muy bien, entonces vamos a recapitular un poquito para ver si le comprendí. Resulta que el contador viene y ya hace el cierre del año y tenemos un estado de resultados, y el estado de resultados arroja un excedente, y ese excedente son 5.000 millones, no sé. Entonces los 5.000 millones, la asamblea se reúne, hace una votación. Correcto. Y dice, capitalizamos, entonces los 5.000 millones forman parte del capital y punto. Pero no, si dicen, levantan todos la mano, la mayoría dice, repartamos, entonces se reparte. Entonces los 5.000 millones, siguiendo ese ejemplo, se podría distribuir entre cada cooperativista
dependiendo del aporte que cada uno de ellos haya hecho. Correcto. Quiere decir que entonces el cooperativista más longevo va a recibir más excedente. No necesariamente No que tenga necesariamente. mayor, digamos, tiempo de estar dentro de la cooperativa, sino el de mayor operaciones se haya realizado durante el último periodo. En cuanto a las operaciones, se toma en cuenta el último periodo. En cuanto al capital social, obviamente el saldo que la persona haya tenido durante el tiempo. Porque puede ser que una persona tenga mucho tiempo de haber ingresado, pero no haga muy pocas operaciones dentro de la cooperativa. Pero puede ser que una persona nueva, un asociado nuevo, sí realizó mayor volumen de operaciones. Entonces, pero efectivamente a la hora del cálculo de excedente hay que tomar esos parámetros, ¿verdad? Y es complicado analizar cuántas operaciones hizo cada persona. Bueno, en realidad en estos momentos no, porque todo es informático, ¿verdad? Hay sistemas que realizan eso. Simplemente ya vienen registrados todas las operaciones que los asociados han realizado y al final se ejecuta un procedimiento X y ahí sale a reducir cuánto le toca a cada uno de los asociados. Ese cálculo de excedentes, pues me imagino yo que debería, alguien lo calcula y alguien debería revisarlo porque tiene su técnica, ¿no? Sí, generalmente en las cooperativas, bueno, le toca a la parte contable en primera instancia hacer ese cálculo, ¿verdad? Y hacer ese registro. Y pues, si hay auditorías externas, pues le corresponde también a las auditorías externas hacer una revisión del cálculo correspondiente, que generalmente lo hacen aleatoriamente, ¿verdad? Pero sí, efectivamente esos son mecanismos de revisión. El mismo comité de vigilancia podría tratar de revisar, echarle un ojo a eso, darle un visto bueno, darle un visto bueno o por lo menos que tengan noción de cómo fue que se realizó el cálculo, en qué forma se hizo. Estamos en la voz del contador privado. De nuevo agradecerle a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Seguimos hablando de aspectos importantes del cooperativismo con don Carlos Jiménez Araya. Don Carlos, usted mencionó algo muy importante. Si bien es cierto, las cooperativas en sí no están tasadas con el impuesto sobre la renta, los excedentes sí. Y usted mencionó que la tasa era un 10%. Sí, señor. Es bueno mencionarlo, porque eso cambia un poquito el panorama de algunas personas. Ese 10% ya quedó estático, es así, porque recuerdo que la ley 9635 incorporó un transitorio en donde iba incrementando hasta llegar a 10%. El tope es el 10% en estos momentos, sí. Ya quedamos ya 10%. Empezó, sí, escalonadamente y ya se llegó a un 10%. Excepto que no haya una variación en ese sentido, una normativa o un cambio, pero de momento es el 10%. Entonces, ese 10% se le rebaja a cada cooperativista y se le traslada 15 días después, inmediatamente casi el próximo mes, con un D103 al gobierno. Correcto, así es. Y después tenemos que hacer el 28 de febrero una declaración informativa dando el nombre de cada persona que se le rebajó eso, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, entonces vean, ahí ya abarcamos esa parte. Vea qué bonito hilo conductor llevamos, porque entonces ahora le voy a preguntar lo siguiente. Las cooperativas están exentas del impuesto sobre la renta, dijo usted. Esa era una de las preguntas. Pero de todos los demás impuestos, sí es todos los demás impuestos son aplicables a las cooperativas, correcto, como cualquier otra empresa. Por ejemplo, si alguien gana más de cierto monto, hay que rebajar el impuesto al salario. Correcto, sí, exactamente, don Kevin, eso hay que dejarlo bien claro. Es una empresa y como tal se le aplica a todos los demás impuestos que hayan y que están establecidos. Muy bien, entonces esa parte de impuestos queda aquí, por decirlo así, hablada para que ustedes tengan noción de cómo se maneja una cooperativa, si ustedes quieren formar una cooperativa o si piensa trabajar en una cooperativa. Si alguien va a ir a una entrevista a una cooperativa, debería de ver esto para que vaya un poquito, como quien dice, con la idea de que es la cooperativa y no ir así nomás a una entrevista. Porque ustedes pues evalúan eso, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho escuchar de algunos asociados de cooperativas donde dicen, tengo que ir a mi cooperativa o vengo de mi cooperativa. Eso es un sentimiento de identidad,
un sentimiento de que yo formo parte de. Y las cooperativas es eso, ¿no? Se da esa situación de que la gente se siente bien cuando llegan y lo atienden en cada una de estas instituciones, porque considera, y así es en la realidad, parte de, y como asociado yo tengo derecho a elegir a quienes me van a administrar mi cooperativa, o puedo postularme para que me elijan. Entonces es un sentimiento realmente de afinidad muy profundo que tenemos los cooperativistas en las cooperativas. Ese sentimiento para mí es muy importante, y entonces cualquier persona, y principalmente los trabajadores, porque en muchas cooperativas los trabajadores son asociados a la vez. Entonces, obviamente yo llego a trabajar por un salario. Esa es la motivación, pero igualmente si yo también soy asociado de la cooperativa, me siento más identificado con ella. Entonces, por lo tanto, uno trata de dar más, un poquito más de lo que uno puede dar, porque la cooperativa también es mía, yo formo parte de ella. Entonces eso es muy importante a la hora de tomar en cuenta si uno quiere ir a trabajar en una cooperativa, y para tener más claro el panorama de cómo funcionan las cooperativas. Sí, bueno, qué bonita esa parte que habló usted de lo que es el sentido de identidad. Y usted mencionó que escoger bien a las personas que están en el consejo y que administran la cooperativa, porque casualmente para ahí va. Viera que los excedentes están totalmente relacionados a la eficiencia con que se maneja una cooperativa. Entonces, le voy a preguntar más bien lo siguiente: los gastos que tiene la cooperativa, ¿de alguna forma la asamblea interviene, o los que están administrando la cooperativa tienen vía libre para manejar la cooperativa de acuerdo a lo que ellos creen es lo mejor? Don Kevin, en realidad, para ser director de un cuerpo, un organismo de una cooperativa, ya sea de consejo de administración, comité de vigilancia o comité de vocación, sí se requiere que las personas sean personas con conocimientos. De hecho, en algunos estatutos se establecen que tienen que tener cierto perfil para poder ser un director. Un director. Porque se toman decisiones muy importantes. El consejo de administración es el encargado de aprobar los gastos y los ingresos, las inversiones que se realicen dentro de una institución. Obviamente con todo un plan elaborado, un presupuesto elaborado por parte de la administración, pero ellos son los que toman la decisión final. Entonces se requiere efectivamente personas, primero que todo, que sean personas responsables, que quieran dar de sí todos sus conocimientos y que quieran tomar decisiones en beneficio de la mayoría y no individualmente. Y efectivamente, en cuanto a los ingresos y las inversiones, en cuanto a los gastos y las inversiones, el Consejo de Administración tiene la responsabilidad de aprobarlos. Entonces, es muy importante de que en la asamblea se eligen a las personas mejores calificadas para dichos puestos. Entonces, veámoslo así, la asamblea, vea el poder que tiene un asociado en una asamblea. Muchas cooperativas han venido a pique porque se han tomado malas decisiones, pero muchas cooperativas están bien y cada día están mejores porque han logrado crear o formar un equipo importantísimo, no solo administrativo, sino de directores, que en conjunto lograron llevar a cabo un buen desarrollo de la cooperativa. Entonces es fundamental que en las asambleas se escojan a las mejores personas. Sí, obviamente en la cooperativa, como cualquier otra entidad, hay gastos que son fijos y que hay que pagarlos, los salarios, el agua, la luz y todo eso. Pero ¿hay algún tipo de gasto que requiera la aprobación del consejo para efectos de controlar un poquito? Generalmente se presenta un presupuesto de gastos antes del periodo, y el Consejo de Administración le da la venia para que la administración pueda
desde un inicio del periodo contable, trabajar, por supuesto. Así tiene que ser. Entonces, sí, el Consejo de Administración es el que dicta las pautas a seguir en los gastos. Ah, bueno, y si hubiera un gasto que el gerente dice, no, hay que hacer esto o lo otro, entonces sí, mejor podría llevarlo al consejo. No, extraordinario, bueno, no sé. generalmente en cada cooperativa se maneja diferente, ¿verdad? Hay montos en los cuales efectivamente puede resolverlo la administración directamente, pero hay otros que no. Eso ya depende de la normativa o regulación interna que cada cooperativa tenga. Sí, ya eso es muy específico, ¿no? Pero sí tiene que haber alguien que lo apruebe. Hay en otras cooperativas ciertas inversiones, un volumen de inversiones muy grande, tiene que ser aprobado por la asamblea. Para allá iba, sí, correcto. Sí, ejemplo, digamos que quieren comprar una finca, un proyecto, no sé, grande, y son bastantes millones. Bueno, eso es, en el estatuto se puede establecer que ese tipo de inversiones tienen que ser aprobado por la asamblea. Por asamblea, no por el consejo, sino no por el consejo, pero eso depende de cada cooperativa, ¿verdad? De cómo se organizan y cómo se especifican ese tipo de normativa, ¿verdad? Sí, porque hasta puede ser que hayan asambleas que no, que de previo ya autoricen, y si sale un buen negocio con un terreno y todo, correcto, pues que lo hagan. Correcto. Muy bien, ahorita ya para ir terminando entonces, me gustaría que usted nos recreara de alguna forma cómo son las asambleas, cómo se organizan. Para usted, ¿qué debería tener una asamblea para que sea exitosa, por ejemplo? Le estoy haciendo varias preguntas en una sola, para que usted se vaya imaginando todas las asambleas que usted ha tenido en este tiempo. ¿Qué aspectos hacen que una asamblea más bien se nos caiga? Porque tiene que ver, ¿verdad?, el humor de las personas, tiene que ver lo que estamos presentando. ¿Quién debería dirigir una asamblea? ¿Cada cuánto se hace una asamblea? Que usted nos recree esas asambleas que se dan en las cooperativas, que hay unas muy difíciles también, bueno, ¿verdad? La normativa establece que al menos se debe hacer una asamblea ordinaria una vez al año. Principalmente los puntos que se tocan es informes de la gerencia, consejo de administración, informes del comité de bilancia, informes del comité de vocación, estados financieros, distribución de excedentes, ¿verdad? Hay que aprobarlos. Y algún punto específico. Básicamente es eso. Ahora, para motivar a los asociados a que asisten a la asamblea, para eso existe un comité de vocación, que es el primer encargado de ir fomentando y capacitando a los asociados durante el tiempo, que vea la importancia que como dueño yo puedo tener voto en una asamblea. Recordemos que en las cooperativas eso es muy importante. Las cooperativas no importa el capital que usted tenga, el monto, no importa la antigüedad que usted tenga. En una asamblea, un asociado es un voto. Entonces, ahí radica una democracia bastante justa, equitativa, en el sentido que no estamos viendo dinero, no estamos viendo capital, estamos viendo personas. Y entonces que las decisiones se van a tomar por mayoría. Entonces una motivación es recalcarle a los asociados la importancia que como dueño usted puede tomar una decisión en una asamblea. En una asamblea. En segundo lugar, para mí es muy importante también que efectivamente con mucha anticipación se le dé la información de cuáles son los temas que se van a tratar en una asamblea, para que las personas tengan con previa tiempo, claro, el conocimiento de qué es lo que se va a desarrollar. Muchas cooperativas también adicionalmente dan ciertos incentivos, si podría llamarse así, como tipo de rifas, principalmente rifas al final de la asamblea, como un tipo de motivación. Y para hacerlo más alegre. Para hacerlo un poquito, sí. Algunas otras incorporan hasta algunas actividades de tipo folclóricas o qué sé yo, alguna presentación que es válido también, y así sucesivamente. Y algunas atraen con un regalito también. Sí, algunos dan obsequios o dan recuerdos, digamos un lapicerito grabado, cosas de ese tipo de la asamblea, etcétera, etcétera. Hay muchas formas como motivar a las personas a que vayan a una asamblea. Pero uno como cooperativista,
uno debería tener conciencia del valor que uno tiene en la toma de decisiones en una asamblea. Para mí es lo primordial. E ir esa vez al año que es importante de esa asamblea ordinaria. Sí, hay que recordar también que en cooperativas muy grandes no se pueden asistir todos, entonces se hacen por medio de delegados. Delegados, correcto. Sí, un porcentaje X en los estatutos, ahí ya lo establecen por cada cuántas personas van a ir. Entonces se les comunican a los delegados que está invitado a la asamblea, está convocado a la asamblea. Última pregunta, para ir terminando este programa que ha estado muy bonito es, yo percibo que hay cooperativas que son abiertas, por así decirlo, no sé si así se dice, correcto, y otras que son cerradas. Sí. Abiertas es que cualquiera puede ser, correcto, miembro. Y cerradas, como por ejemplo la Cooperativa Nacional de Vendedores de Lotería, yo tengo que ser vendedor de lotería para poder estar en esa cooperativa. Sí, correcto. En nuestra cooperativa, para poder ser asociado, primero tiene que calificarlo como vendedor de lotería la Junta de Protección Social. Entonces, no podemos incluir a nadie que no haya sido calificado por la Junta de Protección Social. En otras cooperativas no. No importa que usted no pertenezca a un gremio X, usted puede incorporarse. Ejemplo, hay cooperativas de ahorro y crédito que pueden ser de educadores, pero es abierta y cualquier otra persona que no sea educador puede incorporarse. Que los estatutos diga eso, entonces. Los estatutos, correcto. Cada estatuto establece la normativa de ingresos. Muy bien. Bueno, compañeros, entonces como ustedes pueden ver, si usted quiere hacer una cooperativa, incluso hasta podría cerrarle y establecer un perfil de quiénes son el gremio o el tipo de perfil que vamos a estar en esa cooperativa, que obviamente vamos a tener un fin en común. Me ha encantado, don Carlos, hablar de cooperativas con usted y sé que los que nos están viendo pues también han aprendido muchísimo, así es que muchísimas gracias por poder compartir ese vasto conocimiento que tiene aquí en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Esperamos que no sea la última vez. También agradecerles a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Entonces, don Carlos, lo dejo para que se pueda despedir de nuestra amable audiencia y si quiere dejar un mensaje también. Sí, primero que todo, muy encantado, como le dije anteriormente, don Kevin, estar aquí. Me parece a mí que el tema de las cooperativas es muy amplio, hemos tocado aquí algunos aspectos generales y efectivamente este espacio informativo es muy importante para todos ustedes, contadores privados, y esperamos que esta charla, por lo menos en términos generales, hayan tenido alguna noción de lo que es una cooperativa. Bueno, estimados colegiados y público en general, muchas gracias por compartir con nosotros la voz del contador privado. Por favor, esté atento a nuestras redes sociales para que se dé cuenta de todos los eventos que tenemos para ustedes. Los esperamos en el siguiente programa y bendiciones en sus oficios contables. La Comisión de Divulgación de la Profesión Contable trabaja para usted. Somos una comisión con el propósito de proyectar al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y a sus agremiados hacia nuestras comunidades. Incentivando la importancia de nuestra profesión hacia las pymes, cámaras de industria, asociaciones, juntas de educación, cooperativas, todas las personas con actividad lucrativa y la ciudadanía en general. Los invitamos a ser parte del proyecto de alfabetización de la lectura e interpretación de los estados financieros y así promover la importancia de tener un contador privado incorporado en cada negocio.
Sea parte de nuestros capacitadores ad honorem y juntos podamos crear la cultura para que el contador privado incorporado sea un asesor de confianza y un aliado para el desarrollo de su empresa. Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, de BOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios.
Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicacion@contador.co.cr.